Hemos visto cómo en la Sagrada Escritura se nos habla del pecado como una situación universal que tiene un origen histórico. Esto en el desarrollo de la doctrina en la Iglesia se ha venido a llamar pecado original. Vamos a ver cómo ha sido este desarrollo. A lo largo de la historia se han dado dos posturas extremas, digamos dos crisis históricas principales. La primera vino de la mano de Pelagio, la segunda de Lutero. De Pelagio pues podemos recordar primeramente su optimismo antropológico. Y frente a este optimismo, la Iglesia va a subrayar la necesidad de salvación, que somos incapaces de evitar por nuestras propias fuerzas el pecado y de perseverar en el bien. Respecto a Lutero, por contra, tenemos que subrayar su pesimismo antropológico. Él pensaba que la imagen de Dios había quedado totalmente aniquilada por el pecado en el ser humano, y por tanto nuestra naturaleza estaba totalmente corrompida por la concupiscencia que él identifica directamente con el pecado original. La naturaleza humana, tiene que afirmar la Iglesia, por contra, no está totalmente corrompida. La concupiscencia más bien queda como una especie de cicatriz del pecado original. Veámoslo por partes. En primer lugar, Pelagio. Pelagio entra en una especie de voluntarismo y naturalismo moral por el cual dice que no hay conexión entre el pecado de Adán y los pecados personales que cunden en el mundo entero. Cada uno es responsable de sus propios pecados y no ve una relación alguna solidaria en el mal entre todos los hombres. Querer es poder, se suele decir también en nuestro refranero popular. Digamos que Pelagio viene a decir algo parecido. Para él, el bautismo de los niños no tenía el significado de perdonar pecado alguno. Por su parte, Agustín fue quien contestó a estos errores de Pelagio, introduciendo también en el lenguaje tradicional esta expresión, pecado original, que él entiende de dos modos. Es el pecado de nuestros primeros padres y es también la herencia de Adán en cada uno de nosotros, en cada persona que viene a este mundo. No se trata de un pecado en un sentido voluntario, sino que se trata de una situación anterior a nuestra voluntad, a nuestra libertad, pero que es universal, que se transmite por generación, que no se trata de un mero mal ejemplo que nos haya dado Adán o que nos demos los unos a los otros, y por tanto que el bautismo de niños propiamente es para perdonar este pecado. Por su parte, Lutero, y nos encontramos ya en el siglo XVI, identifica el pecado original directamente con la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es nuestra inclinación al pecado. La concupiscencia son nuestras tendencias egoístas, nuestras inclinaciones de la carne. Al identificar Lutero el pecado original con la concupiscencia, concibe al ser humano totalmente corrompido, inclinado al mal, incapacitado para amar a Dios, e incluso el bautizado sería para Lutero un pecador, seguiría siendo pecador. A esta concepción la Iglesia en el Concilio de Trento responde elaborando de la forma más completa la doctrina del pecado original que ha llegado hasta nuestros días y que se puede resumir en 4 puntos. El pecado original es uno en su origen, se transmite por propagación, está en cada uno como propio, y por su parte la concupiscencia no es propiamente pecado, aunque provenga del pecado e inclina al pecado, sino que queda ahí en nosotros como acicate para el combate espiritual.